Buen día. Bueno, esta vez vamos a continuar con el tema de la ideología, pero vamos a trabajar el pensamiento de Zizek acerca de la ideología. En primer lugar, digamos que él retoma todo el planteo de Laclau en ciertos aspectos, por ejemplo, en que ambos son antiesencialistas y que ambos están en contra del determinismo económico propio del marxismo. Sin embargo, va a haber algunos aspectos en los cuales se van a diferenciar. Yo voy a empezar planteando, hablando del sujeto, porque esto también tiene que ver con la idea del sujeto en Zizek. En primer lugar, Zizek se opone a esa idea de un sujeto que podría ser el sujeto cartesiano o el sujeto kantiano, de un sujeto racional, soberano, transparente, capaz de dialogar y formar acuerdos. Pero ojo con Kant, porque Kant, si bien entendía el sujeto de esta manera, como un sujeto racional, vio los límites del conocimiento para ese sujeto racional. Porque él decía, no podemos conocer que sea en sí la cosa en sí. Eso es incognoscible para Kant. Solo conocemos ese orden que podemos hacer en las cosas a través de esas categorías a priori del conocimiento. O sea, lo que nosotros podemos captar es en términos lacanianos, la realidad con minúscula, pero nunca lo real con mayúscula. Eso real de lo cual nos habla Lacan, porque por cierto que para Zizek va a ser muy importante este vínculo con estas categorías lacanianas, de lo real, lo imaginario y lo simbólico. Y así como Zizek se diferencia de este sujeto cartesiano-kantiano, racional y soberano, también se va a oponer al multiculturalismo en la medida en que entiende que las identidades se forjan históricamente en forma particular, diferencial, porque si bien él no entiende que hay un punto nodal racional que es común a todos los hombres, sí los hombres tienen algo en común. Y eso no es la razón, sino lo que él va a llamar una identidad herida. Veamos, pensemos un poco, asociemos con el sujeto cartesiano que habla de la duda. Si dudo, luego existo. O si no, también ese no hombre que nace del caos, de la noche del mundo, como hablábamos en otro encuentro sobre Zizek, de la noche del mundo en Hegel, o también en Schelling. Pero bueno, entremos ahora al tema propiamente de la ideología. Sabemos que este tema, como ya lo hemos visto reiteradas veces, adquiere importancia con Marx, que habla de falsa conciencia. Y él va a decir justamente lo mismo que Laclau, que no se trata de falsa conciencia. Porque lo que hace Marx es analizar el nivel macroeconómico, pero no el psicológico. Y es justamente que le interesa a Zizek, siguiendo a los derroteros de Lacan. Porque justamente el tema de la ideología se mueve en el nivel de los deseos y las creencias. O sea, esto que habla Lacan, de lo imaginario, lo simbólico, lo real. Y además porque si se trata de falsa, ¿no? O sea que el hombre sería una falta o una falla, una carencia, justamente la ideología es el esfuerzo por encubrir esa falta, ese vacío. Y así la realidad tendría la estructura de una ficción que se construye para ocultar una falta. En este sentido, la ideología nos es constitutiva,
porque estructuramos nuestra realidad de acuerdo a ella. La ideología es la fantasía con la que queremos cubrir o disfrazar eso real con mayúscula, a fin de huir de eso, porque nos es insoportable. Y tenemos esa sensación de no sentido, de lo que no podemos simbolizar, que no podemos expresar. Pero ante esa falta de sentido, sin embargo, tendemos a buscar un sentido, porque el hombre no puede dejar de dar sentido. Entonces tenemos que la sociedad está atravesada por clases antagónicas, irreconciliables, que no se pueden integrar en el orden simbólico. Hay algo que no se puede representar. Y ahí es donde Zizek sintoniza con Lacan y lo real en Lacan, que es el inconsciente, que es irrepresentable en el orden simbólico. El mandato ideológico entonces viene a articular eso que es irrepresentable. Pero finalmente el sujeto no lo logra, justamente porque es irreconciliable, es irracional y queda fuera del ámbito de la palabra. Solo es entonces la ideología la que viene a tapar esta realidad, que es tremenda, es lo real, y la tapa con una fantasía, tratando de mostrarnos una realidad armónica, coherente, donde se pueda vivir en armonía justamente. Y ahí pareciera que viene a cumplir el rol de los cuentos de hadas. Porque ¿qué ocurre en los cuentos de hadas? En los cuentos de hadas hay antagonismos, hay digamos, conflicto, hay algo que es del orden de lo horrible, de lo horrendo, de lo monstruoso, pero luego las cosas se van armonizando y finalmente terminan en un final feliz. Esto sería un poco lo que vendría a ser la ideología. No, si bien no puede tapar del todo eso real con mayúscula, lo puede disimular. Inclusive, fíjense ustedes que Zizek cita a Chesterton, cuando Chesterton dice, hablando de los cuentos de hadas, ¿por qué la Cenicienta se tiene que ir a las 12? Bueno, justamente porque es la Cenicienta, porque le es constitutivo a ella el tener que irse a las 12, porque si no, no sería la Cenicienta. Y decíamos entonces que la fantasía ideológica trata de tapar el antagonismo, las diferencias, pero no lo logra, solamente lo puede disimular. ¿Y por qué no lo logra? Porque no se pueden articular todos los significantes, todos los conflictos. Por ejemplo, la democracia, el populismo. Ninguno de ellos, de estos significantes, va a incluir a todos los sujetos sociales. Y como no puede taparlo, lo disimula, decíamos. Pero no lo puede hacer sin un chivo expiatorio. El inmigrante, el negro, que bueno, tiene distintas expresiones en cada uno de los casos. Y aquí hay que agregar algo, es que Zizek acepta la contradicción, dice que la identidad siempre encierra contradicción. Por ejemplo, la democracia acarrea corrupción que puede llevar a su opuesto, o sea, terminar con la democracia, o por ejemplo, impedir los antagonismos en la sociedad civil puede llevar al totalitarismo. Y entonces ahí dice Zizek, solo podemos salvar la democracia si tomamos en cuenta su radical imposibilidad. Y esto es lo que él entiende por democracia radical. Finalmente, hay que decir que la moraleja de su libro, El sublime objeto de la ideología, es:
la ideología no es una falsa conciencia o un velo que podamos correr, sino que la realidad social misma es ideológica. O sea, la ideología le es constitutiva a la sociedad, como a Cenicienta le es constitutivo el tener que irse a las 12 de la noche. Bueno, en otras palabras podríamos decir que la ideología no es más que un poner en orden, poner un orden para, si no es posible tapar, por lo menos disimular los antagonismos, los conflictos, las cosas turbias, lo horrendo de lo social. Y aquí tenemos que agregar algo más, algo que dentro del marco del psicoanálisis lacaniano toma Zizek, que es el tema del goce. Él dice que esta estructura ficticia de la realidad es lo que nos permite organizar el goce. Y que el goce es el placer que nos dan cosas que nos amenazan, que nos aterran. Un goce que tiene que ver con la organización del deseo en pos de un objeto que nunca se alcanza, deseo que nunca se colma, que siempre se difiere. Se trata entonces de una estructura fantasiosa que hace de todo una forma de consumo, hasta la disidencia. Esta es la forma como se estructura el deseo en el capitalismo. Por ejemplo, el deseo que provoca la Coca-Cola, que no se sacia, no se colma la sed, siempre hay más sed. Pero también a veces ocurre con deseos que tienen que ver con una disidencia con el sistema capitalista. Por ejemplo, ser vegano sería como una disidencia, pero sin embargo también el sistema te acerca el modo de realizar ese deseo, que nunca se logra realizar en realidad. Y acá también tenemos que anudar con el concepto de síntoma. ¿Qué es el síntoma? El síntoma en medicina es el signo de un cierto desorden. Nos da la pista para ordenar lo que está desordenado y así suprimirlo, y en eso consistiría la curación. Ahora bien, ¿cuál es en nuestra vida social, para Zizek, cuál es el síntoma? ¿Cuál es el síntoma en la sociedad capitalista? Y aquí encontramos una paradoja. Es que el sistema capitalista nos invita a gozar del síntoma. ¿Y qué es esto? A consumir, realizar nuestro deseo, que sin embargo nunca es satisfecho. Entonces comprender esto es comprender la política, porque la política no consiste en jugar las reglas del juego, sino jugar otras reglas, la de otra realidad, otra fantasía. Justamente para la sociedad capitalista la fantasía que es el consumo. Entonces eso sería seguir las reglas del juego. Y es necesario hacer el contrario, hay que transgredir esas reglas, hay que buscar otra fantasía. Y acá, en este caso, sí se va a rechazar todas las concepciones de la sociedad, tanto de la democracia liberal, del multiculturalismo, socialismo, porque todas desconocen que somos sujetos heridos y desconocen también que hay un vacío constitutivo. Entonces, de uno u otro lado, o sea, cualquiera sea la formación social, se alimenta el sistema que quieren combatir. Y entonces, ¿cuál es la cura para este síntoma? Lacan, porque justamente sabemos que todo esto lo toma Zizek de Lacan, plantea que la cura consiste en demostrar que no hay cura, que el deseo no tiene satisfacción posible. Y sobre esto entonces construir nuestra vida. Aquí me parece interesante agregar una frase de Zizek que plantea muy bien
esta problemática, dice, no nos dormimos si soñamos para huir de la realidad, sino que despertamos para huir de lo real con mayúscula, porque el sujeto es un sujeto herido, un sujeto escindido. Bueno, con esto sí terminamos ahora todo el tema de la ideología y como siempre les pido que me pongan like, que se suscriban, que hagan comentarios y que también planteen a ver cómo les resultó esto. Sobre todo los comentarios me interesa saber cuánto les ha resultado de claro, porque estos son temas bastante complicados de explicar y si necesitan alguna otra explicación.